Bueno, pues buenas tardes. Os damos la bienvenida a la Universidad de Valladolid. Da gusto ver tantas caras conocidas. Empezamos con puntualidad casi española, por respeto a los que habéis venido pronto, la verdad. Como la gente puede ir llegando y entrando, pues no hay mayor problema. Organiza esta actividad, como ahora nos dirá, la Asociación Andrés Laguna, y desde la universidad, ahora que estamos con cambio de vicerrectores, Agustín, ya que le conocíais muchos, pues siempre ha estado a favor de todas estas cuestiones que hacemos, y hemos dejado ahí una hoja con un bolígrafo para que sepáis, o por comentaros, que tanto desde la Universidad de Valladolid como desde la Asociación Andrés Laguna vamos a empezar un proyecto a nivel nacional de trabajar en lo que son promoción, medidas y prescripciones no farmacológicas, o sea, eso que hacéis todos vosotros en vuestro trabajo diario, y si alguien quiere estar informada de lo que hacemos o quiere participar de alguna forma y quiere dejar su email libremente, pues nos vamos poniendo en contacto para lo que vayamos a ir haciendo. Así que muchísimas gracias, que disfrutéis la tarde y... Bueno, pues en primer lugar, excusar al presidente de la Asociación Andrés Laguna, el doctor Francisco Javier Tejedor Martín, que no puede acompañarnos esta tarde. Un año más nos reunimos en los encuentros de salud y nutrición que son organizados por la Asociación Andrés Laguna en colaboración con la Fundación Caja Rural, la Escuela Municipal de Salud, el Día de Segovia y el Campus Universitario María Zambrano, que además agradecemos su acogida. En esta sesión, con el título Cuida tu microbiota, cuida tu salud, traemos un tema tan interesante como es la microbiota, cuyo equilibrio es clave para nuestra salud. Es un tema que ya a nadie extraña, forma parte de nuestras conversaciones con amigos, familiares, y que hoy vamos a hablar de ella desde el rigor científico con dos profesionales que nos van a explicar qué es y cómo enfocar nuestra alimentación. En primer lugar, intervendrá la doctora Marta Hernández Pérez, profesora del área de microbiología de la Facultad de Medicina de la UVA, que nos explicará qué es la microbiota y cómo influye en nuestra salud. Y a continuación, Fausto Sánchez Cáceres, farmacéutico y nutricionista, vocal de nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia, que nos dará unas pautas de alimentación para cuidar nuestra microbiota. Y después se abrirá ya la ronda de preguntas. Pues nada, vamos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Segovia. Muchas gracias por la puntualidad. Has comentado puntualidad española, iba a decir yo puntualidad británica, 18:00, y por estar esta tarde y mostrar tanto interés en un tema, esta tarde que hace tan bueno, en el tema de la microbiota. Espera, a ver cómo funciona. ¿Cómo pasa? Ahora. El título de la ponencia es que les voy a describir qué es la microbiota y cómo puede influir en nuestra salud. Yo soy veterinaria de profesión, bueno, decidí que soy investigadora y docente, pero mi licenciatura es en veterinaria, en ciencia y tecnología de los alimentos, y soy doctora en biología molecular. Y a partir de eso me he dedicado toda la vida a estudiar los microorganismos desde el punto de vista genómico. Y la microbiota, si bien hace años, llevo 26 años de profesión, la estudiábamos de una manera muy limitada, con la aparición de nuevas técnicas de secuenciación la podemos abordar de otra perspectiva, más económica, más fiable, y se pueden estudiar los microorganismos que existen en una muestra de una manera más efectiva. Por eso ustedes han asistido a esa revolución y a esa importancia que ha tomado la microbiota, porque la podemos analizar microbiológicamente. Entonces, lo primero, ¿qué es la microbiota? Pues que es un conjunto de microorganismos. Aquí podríamos acabar la mitad de la charla, ¿no? Pero vamos a explicar qué es ese conjunto de microorganismos. ¿Qué es un microorganismo? Todo aquello que no podemos ver con nuestro ojo, sino que necesitamos un microscopio para verlo, porque está fuera del alcance de nuestra visión.
Por eso los microorganismos se empezaron a conocer a finales del siglo XIX y se han ido descubriendo a lo largo de todo el siglo XX, bacterias, virus, y ahora podemos estudiarlos también desde otra perspectiva. ¿Qué tipos de microorganismos? Muchos de ustedes conocerán. Pues nos referimos a ellos en cuanto a las bacterias, que son organismos procariotas, sin núcleo definido. Son los organismos más diversos del planeta y desde los que nosotros descendemos. Otros microorganismos son los virus, que se diferencian de las bacterias, son más pequeñitos, no se pueden ver con microscopio óptico, necesitamos un microscopio electrónico para poder visualizarlos, son los más desconocidos, aunque ya conocemos un montón de ellos, y se cree que en el planeta existen muchísimos más virus que bacterias, muchos más de los que no se conocen además, y tenemos que ser conscientes que solo en nuestro organismo, por ejemplo, por decir una cifra, por cada gramos de heces podemos encontrar hasta 1 millón, hay estudios que dicen hasta 100 millones de virus en 1 gramo de heces, para que vean la importancia que puede llegar a tomar este tipo de microorganismos. De todas maneras, no se consideran organismos vivos. Todavía los científicos no los quieren considerar organismos vivos porque no tienen la capacidad de tener descendencia, no tienen maquinaria suficiente para poder reproducirse, no se reproducen, se copian, pero no se reproducen. Por lo tanto, están fuera del árbol de la vida, pero sí que forman parte de los microorganismos porque necesitamos un microscopio para visualizarlos. Dentro de los microorganismos, a veces cuando nos referimos a la microbiota, pensamos solo en bacterias, pero microorganismos también son los hongos, nosotros también estamos colonizados internamente por hongos, y tiene también un papel en el conjunto del microbioma del ser humano. Y también los parásitos. Hay parásitos que no necesitamos un microscopio para verlos, pero sí que se consideran microorganismos porque sus formas de reproducción, es decir, los huevos que ponen esos parásitos, sí que les necesitamos un microscopio para visualizarlos. Y algunos de ellos también forman parte de nuestro microbioma y también pueden jugar un papel en nuestra salud. Luego les pondré un ejemplo, como es el de Toxoplasma gondii. Y si bien estos 4 grupos son lo que consideramos tradicionalmente en microbiología microorganismos, se están, gracias a las técnicas también de secuenciación, descubriendo nuevos agentes infecciosos. Por ejemplo, en el 2024 aparecieron... unos organismos que los han llamado obeliscos, que simplemente son estructuras de RNA, como las vacunas que nos hemos puesto de COVID. No quiero relacionarlas porque no quiero que entremos en el debate de vacunas sí, vacunas no, pero son unos microRNAs que se cree que puede ser un nuevo agente infeccioso. Y otros que van apareciendo como agentes infecciosos. He comentado que todos los microorganismos, excepto los virus, forman parte del árbol de la vida. El árbol de la vida está formado por 3 dominios, que son el arquea, eucaria, arquea, eucariota y bacteria. Dentro de estos 3 dominios forman un árbol de la vida porque todos provienen de un descendiente común, de este tronco del árbol que va evolucionando. Bueno, vale. He puesto uno de los últimos árboles de la vida, a veces lo tenemos colgado en las medallas que llevamos en el cuello. He puesto este, que es uno de los últimos publicado, simplemente para hacerles notar que todo esto que hay aquí arriba, es que el puntero lo voy a dejar, todo lo que figura ahí arriba es la variabilidad que tienen las bacterias, para que vean la gran diversidad bacteriana que existe en el planeta. Y ahí abajo, en la línea verde, de abajo en la esquina derecha, serían los animales, mucho menos variables, tenemos una diversidad biológica mucho menor. Y a la izquierda es el dominio arquea, ¿vale? Que es un dominio que está entre las bacterias y nosotros, los animales, las plantas, los seres ya superiores, ¿vale? Para que vean la diversidad. Ahí en puntos rojos están marcados aquellos genomas bacterianos que han sido secuenciados completamente. Otros no han sido secuenciados completamente porque simplemente se han descubierto en los grandes proyectos de investigación que ahora hay en los océanos, en donde se están descubriendo nuevas bacterias, nuevos virus, etcétera. Pero todo este árbol de la vida se reformula año tras año gracias a las técnicas de secuenciación masiva que van apareciendo. Por lo tanto, una publicación que ya tiene unos años, más de 10, en el 2014, en PLOS Biology decía que vivíamos en un mundo de microorganismos y que los microorganismos, por eso la frase tan bonita que me pareció, albergan el secreto de la vida. ¿Por qué albergan el secreto de la vida? Porque son
nuestros antepasados realmente somos descendientes de estas primeras formas de vida que eran microbianas y albergan también secretos que nos pueden ayudar a desarrollar nuestro futuro. Ahora, como he dicho, hay muchos proyectos de investigación que se dedican a buscar nuevos microorganismos con nuevas funciones en océanos o en las partes extremas de la Tierra, donde el hombre no había llegado y que se están descubriendo porque tienen pues, genes que producen proteínas que tienen una determinada función que es interesante pues, para temas medioambientales. Por ejemplo, pues, cuando hubo el desastre del Prestige, se liberaron intencionadamente, bajo permiso, bacterias para que degradaran ese petróleo que se liberó accidentalmente en el Atlántico, ¿no? Y otras funciones, pues, restaurar el ozono, luchar también contra la resistencia a antibióticos a través de esos genes que tienen las bacterias. Nosotros somos descendientes de esas bacterias. Esas bacterias nos llevan una ventaja, que llevan 3.500 millones de años aproximadamente, se estima, en el planeta. Nosotros solo llevamos 3 millones. Por eso los microorganismos es interesante poder estudiarlos. Además, estos proyectos que estudian todo el microbioma del ambiente, de las personas, de los animales, de las plantas, de los insectos, etcétera, es muy variado. Hay una gran fuente de investigación y se cree que en los sedimentos del subsuelo marino, que es donde ahora se está llegando, albergan más de la mitad de todas las bacterias de la Tierra y que además son desconocidas todavía. Para hacer también una cifra que nos permita relacionar cuántas bacterias hay, yo os decía que virus había 1 millón en 1 gramo de heces. Bacterias hay 1.000 millones si cogemos una cucharadita de tierra del suelo, que es lo equivalente a los habitantes que pueblan el continente africano. También en el agua marina, en la superficie del agua marina, en las profundidades hay menos carga microbiana, existen 1 millón de virus por mililitro de agua. Es decir, nosotros vivimos, como he dicho anteriormente, en un mundo lleno de microorganismos. Solo somos estériles nosotros al nacer, pero una vez que nacemos, enseguida también nos vamos a colonizar. Bueno, se intenta dimensionar cuántas bacterias hay en los sitios, en el agua, en el mar, en el agua del río, en la tierra, en el ser humano, en todos los sitios. Se cree que en el planeta existen quintillones, 10 a la 30, o sea, es que no podemos abordar el número de ceros, se estima, todo esto es materia estimada, que equivale a 70 gigatoneladas de fuente de carbono, mirado en carbono, ¿vale? Entonces, es, después de las plantas, la mayor carga o la mayor masa que existe en el planeta, aunque son microorganismos, a nivel de masa, ocupan 70 toneladas, o sea, gigatoneladas de carbono, ¿vale? Se conocen más de 1 millón de especies bacterianas distintas. Es verdad que los microbiólogos sí que tienen estudiado bien qué bacterias existen, porque muchas de ellas son patógenas y entonces las conocemos mejor. Sobre todo, las que no conocíamos hasta ahora son aquellas que no son patógenas o se conocían menos, que las vamos descubriendo. Y de ellas, bueno, del millón, 1.400 son las patógenas, las que se conocen en estos momentos. Patógenas me refiero que una bacteria produce una enfermedad. Luego abordaremos el concepto de la microbiota, porque en su conjunto la microbiota también puede condicionar esa enfermedad o ese estado de salud o falta de ella, en su conjunto. Y es la nueva investigación etiológica de las enfermedades, ¿vale? Que estén causadas por un conjunto de bacterias o su relación. Si vamos al ser humano, ¿cuántas bacterias puede tener un ser humano? Nosotros somos estériles por dentro, solo si no estamos enfermos, si no estamos colonizados o infectados por una bacteria, pero somos estériles por dentro, pero tenemos nuestros sistemas abiertos, nuestros sistemas orgánicos abiertos. Ahí sí que estamos colonizados. Sobre todo pues en el intestino, ¿no? Pero entonces entendemos que las vías respiratorias, la piel, la ocular, la vagina, en el caso de la mujer, sí que tiene bacterias, luego lo veremos. Pero en su conjunto se ha calculado que tenemos aproximadamente 3,8 por 10 a la 13
bacterias en nuestro organismo, que es equivale al mismo número de células que tenemos en el organismo. Aquí en la zona de abajo de la diapositiva pueden ver en relación al peso. Como pesan menos las bacterias, se estima que hay entre 200 gramos y 1 kilo de nuestro peso son bacterias. Sin embargo, aunque tenemos el mismo número de células, nosotros, un individuo medio puede pesar unos 70 kilos, un hombre medio. ¿Por qué? Porque las células son más grandes y pesan más. Sobre todo aquí abajo, para que entiendan la gráfica, en la parte de arriba, de células humanas. ¿Vale? Tenemos aproximadamente 3 por 10 a la 13. Bacterias, vale, pero el peso es mucho mayor, ¿vale? Sobre todo las células humanas, el mayor tipo celular son los eritrocitos, pesan menos que el músculo. Las células musculares casi son visuales a simple vista, pero el músculo pesa mucho más, por eso llegamos a pesar 70 kilos y solo 1 kilo es bacterias. No sé si me he explicado ahí bien. Vale, y luego abordaremos que todas esas bacterias, igual que nosotros, tienen genes. Luego se lo voy a explicar mucho mejor, porque esos genes son los que van a dar una funcionalidad y son los que pueden estar ejerciendo una función en nuestra salud. De hecho, la década pasada, en el 2019, la revista Forbes la llamó la década del microbioma. ¿Vale? Porque es cuando empezamos a estudiar la microbiota. Nosotros en el laboratorio, yo antes trabajaba en un laboratorio de investigación de la Junta de Castilla y León y empezamos a estudiar microbiota animal, porque es mucho más fácil estudiar los animales que los humanos, menos permisos, la modificación de la dieta es mucho más fácil. Y empezamos a estudiar microbiota en el 2016, con la aparición en el 2011 de los primeros secuenciadores masivos. Es por eso que hemos podido los investigadores desarrollar nuestros estudios de microbiota gracias al desarrollo de nuevas técnicas de secuenciación que no voy a explicar porque necesitaríamos igual una hora entera solo para daros unas pinceladas. Porque además está de actualidad ya que han recibido estos investigadores que descubrieron la nueva técnica de secuenciación masiva que reemplaza la tecnología Sanger descrita por un premio Nobel en 1970 y recibió en 1983 el premio Nobel, Sanger, Frederick Sanger, doble premio Nobel, por cierto, lo recibió 2 veces. Bueno, pues cuando aparece la secuenciación masiva, así por el 2011, estos investigadores no han recibido el premio Nobel porque montaron, bueno, Pascal Mayer desarrolló el método de amplificación que se necesita para hacer estas técnicas de secuenciación y los otros 2 investigadores, David Kleinerman y Shankar Balasubramanian, desarrollaron una empresa que se llamaba Solexa, que luego fue adquirida por Illumina. Yo tuve la fortuna de estar en San Diego, California, cuando Illumina tenía apenas 20 y pico empleados. Hoy cotiza en bolsa, he preguntado ahí a Luis cuánto cotizaba ahora mismo Illumina en bolsa, 21.000 millones, 21.000, ¿cuánto eran? Billones o millones o billones, bueno, equivalente a la cotización que tiene Telefónica en bolsa, solo en secuenciación, solo se dedica a la secuenciación. Ahora hay otra empresa, solo les digo por conocimiento, que se llama Oxford Nanopore, que también le pedí la cotización en bolsa y son 1.100 millones, o 1.100, es que no me acuerdo cuántos son, millones de millones, yo qué sé, no sé, muchos millones, muchos ceros, que ofrece una técnica de secuenciación un poco diferente a la propuesta por estos investigadores que acaban de recibir el premio Princesa de Asturias de Investigación, aunque no han recibido el Nobel, que deberían, le han dado el premio Princesa de Asturias. ¿Vale? Por esta técnica de secuenciación. La microbiología siempre está ligada a las técnicas de secuenciación, a las técnicas microbiológicas. Es decir, no podemos estudiar microorganismos si no disponemos de técnicas para ello. Yo es a lo que me dedico en el laboratorio, a secuenciar microorganismos. De hecho, desde del área de microbiología del Departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal, Microbiología y Preventiva de la Universidad de Valladolid, nosotros llevamos la secuenciación de todo el SARS-CoV-2 de Castilla y León y otros virus respiratorios como sistema de vigilancia de virus respiratorios ante posibles epidemias o pandemias. ¿Vale? Por eso nos dedicamos a la secuenciación también de genomas. En esta diapositiva la utilizo porque podremos observar que utilizamos indistintamente los términos microbiota, metagenómica y microbioma como si fueran auténticamente sinónimos. Yo, entendiéndonos, me parece bien, pero tiene una ligera diferenciación. Llamamos microbiota cuando estudiamos el conjunto de microorganismos que existe en una muestra. Llamamos metagenómica
cuando estudiamos no solamente qué microorganismos hay, sino qué genoma tienen, ¿vale? Porque nosotros podemos identificar un microorganismo simplemente secuenciando una pequeña parte de él que se llama gen 16S. Pero cuando hacemos metagenómica, secuenciamos casi todo el genoma y todos los genomas que hay en una muestra. Y microbioma sería el conjunto, no solamente de microorganismos que hay, qué genoma tienen, sino que también qué metabolitos producen. Y por eso es más interesante saber el microbioma, ¿vale? Que englobaría todo. Lo que pasa que tanto los investigadores como la población en general usa los tres términos de manera equivalente. Bien, hay otro cuarto término. He dicho microbiota, he dicho metagenoma, he dicho microbioma, y también se usa un término que se llama holobionte, que se refiere no solo a ese conjunto de microorganismos que hay en una muestra, sino la interacción que tiene con el hospedador, ya sea animal, o hombre o planta, ¿vale? Ahí se llamaría el holobionte, porque aunque nosotros tengamos una bacteria, puede ser que yo y tú la tengamos, ¿no? Y no esté ejerciendo el mismo efecto. Por eso es necesario llegar a estudiar qué está produciendo esa bacteria, cómo se está relacionando conmigo misma y cómo se está relacionando con otras bacterias del hombre. Entonces, el organismo superior y su microbiota es un todo funcional que se llama y evolutivo, ¿vale? Nuestra microbiota también va evolucionando con nosotros. Nosotros nacemos sin ninguna microbiota, ni siquiera en el intestino. Nos colonizamos en el canal del parto o cuando nuestra mamá nos amamanta, es la que dicen que es el mejor legado que una madre puede dejar a un hijo, que es la microbiota, ¿no? Ahí se empieza a colonizar y tenemos una microbiota estable a partir de los 3 años de vida. Ahí estoy de acuerdo con Nestlé. Yo, como tengo 2 hijos, me acuerdo cuando decía Nestlé: los 1000 primeros días de vida, 3 años. Dale papillas Nestlé. Pues decía, claro, sí que tenían su razón, porque a los 3 años adquirimos la microbiota que vamos a tener más o menos estable a lo largo de nuestra vida. Hay ya muchos estudios que confirman que no es estable la microbiota a lo largo de nuestra vida. Va a ir cambiando y va perdiendo variabilidad en función que envejecemos. También, o sea, la microbiota envejece con nosotros. Y también cambia ante estados de enfermedad o ante tratamientos antibióticos. Normalmente, cuando recibimos un tratamiento antibiótico, barremos esa microbiota del intestino, que se regenera al cabo de unas semanas a partir de la microbiota que te ha quedado residual en esas microvellosidades intestinales. Por eso es muy difícil cambiar la microbiota intestinal de una persona, porque siempre vas a tener tu legado materno de esa microbiota que te ha dejado y que se va a restaurar, aunque la eliminemos. De hecho, para poder cambiar la microbiota intestinal, muchos de ustedes sabrán que existe una técnica hospitalaria que se llama el trasplante fecal, que simplemente es eliminar y proveer de heces vía oral, generalmente, o quirúrgica, para restaurar ese estado de salud ante personas muy crónicas. Solo se permite el trasplante fecal en aquellos casos que esté autorizados. Bueno, que me voy un poco de la diapositiva. Les he introducido también el concepto de que tenemos unos microorganismos y que estos tienen unos genes y que nosotros también tenemos nuestros genes. Un ser humano, ¿vale?, que tiene un genoma mucho más grande que el de las bacterias, de aproximadamente de 3.000 millones de letras, ¿vale?, 3.200 y pico. Una bacteria tiene, vamos a decir, de término medio, 3 millones de letras. Las letras son aquello que nos codifica, aquello que aporta toda la información, lo conocen, ¿no? O sea, nosotros 3.000 millones, una bacteria tiene un genoma más pequeño, sin embargo, nosotros tenemos 20.000 genes conocidos y una bacteria tiene 5.000. Digamos que una bacteria es mucho más rentable, o sea, genómicamente. Tiene en menos información, en menos páginas del libro, más genes, 5.000. Si nosotros multiplicamos esos 5.000 genes que tiene esa bacteria por una diversidad bacteriana de aproximadamente 1.000 bacterias distintas por las que estamos colonizados un ser humano, obtenemos que tenemos 250 más genes distintos que provienen de nuestras bacterias que los propios nuestros. Eso quiere decir que en nuestro organismo se están produciendo más funciones bacterianas que propias, ¿vale? Bueno, y eso, vale. Como he avanzado,
¿dónde existe esa microbiota en el ser humano? Pues en aquellos espacios abiertos hacia el exterior de nuestro cuerpo, como son la cavidad oral, la piel, el tracto gastrointestinal y, en el caso de la mujer, la vagina. También tenemos muy poquitas bacterias en el ojo y en los pulmones. Hay muchos estudios ya en la bibliografía que han tratado de determinar, nosotros también hemos hecho algunos de ellos, qué microbiota existe en cada una de las partes, para saber también la microbiota de una persona normal, asintomática, con salud, y también ante situaciones de enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos un estudio con el Servicio de Oftalmología del Río Ortega, en el cual hemos investigado a aquellos pacientes eunucleados por qué tienen infecciones recurrentes. ¿Cuál es su microbiota del ojo? También hemos participado en estudios de ver cómo es la microbiota de trasplantados ante un cáncer medular. También en aquellos pacientes ingresados con una colitis crónica. También pulmonar, aquella microbiota pulmonar muy importante en relación con la reacción ante una enfermedad respiratoria como podría ser el COVID, ¿vale? Bueno, bien, como resumen, claro, no voy a entrar en todo ello, pero está definido qué microorganismos existen en cada uno de los territorios del organismo. En la piel, sobre todo, tendremos, como ustedes sabrán, Staphylococcus, sobre todo, algún Strepto, etcétera, y alguna otra Corynebacteria, etcétera. En las fosas nasales también abundan los estafilococos, y algunas otras. Realmente, a veces la microbiota crees que no es complicada y cuando pones a estudiar se encuentra mucha variabilidad. En el tubo digestivo, en la orofaringe, hay un tipo de microorganismos, en la cavidad oral. También nosotros tenemos un proyecto de investigación con una empresa de implantes, Mozograu, que es una empresa que está en Valladolid, pero que es la segunda productora de implantes a nivel mundial, ¿vale? De cómo esos implantes, cómo se desarrolla la microbiota para que no haya periodontitis, etc. Entonces, pues hay una microbiota característica de la cavidad oral. Y una vez en el tubo digestivo nos encontramos que desde el estómago hasta el intestino delgado, hasta el intestino grueso, va aumentando la diversidad microbiana. Obviamente por el pH que hay en cada una de estas cavidades, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver mejor en esta diapositiva, en el que dice cuál es tu microbiota intestinal. El intestino es un órgano muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una superficie de 200 metros cuadrados aproximada gracias a esas microvellosidades y alberga el 90% de los microorganismos que nos colonizan. Desde el estómago, que tiene un pH ácido y por lo tanto tiene pocas bacterias, entre 10 a 100 bacterias por mililitro de contenido intestinal y sobre todo Helicobacter y Streptococcus. Helicobacter pylori, cuando nos la diagnostican, normalmente tratan de eliminarlo porque está relacionado con el cáncer gastroduodenal. Con el cáncer gástrico, ¿vale? Pero muchas veces todavía no ha empezado a ejercer, puede ser un mero comensal del estómago, ¿vale? A medida que avanzamos al intestino, primero en el intestino delgado, el Yeyunio ilion, tenemos ya un pH neutro y la cantidad de bacterias por mililitro empieza a aumentar. Ya nos encontramos, en vez de 100, pues 10.000, 100.000 bacterias por mililitro de contenido intestinal. Y sobre todo de los géneros Bacteroides, Lactobacillus, Bifidobacterium. Lactobacillus y Bifidobacterium son bacterias por ustedes conocidas, siempre relacionadas con buena salud, porque están en los productos lácteos, sobre todo, y en principio, pues muy bien. Y bacteroides también. Cuando nosotros analizamos una microbiota intestinal, ya sea animal como humana, que se distingue mucho, por cierto, por la microbiota, simplemente sin saber de dónde es la muestra, puedes identificar. Estoy ante un animal y también entre las especies animales es diferente su microbiota. La vaca con el cerdo, con la oveja, no tiene nada que ver. Pero sí que cuando aparecen estas bacterias, sobre todo en el hombre, es síntoma de buena salud. A medida que avanzamos al intestino grueso, en el colon, empezamos a encontrar la gran variabilidad bacteriana y la gran cantidad de bacterias. Ya nos encontramos cifras de 10 a la 10, de 10 a la 12, o sea, millón de bacterias por mililitro o por gramo de contenido intestinal, ¿vale? Muchas bacterias y ya alcanzamos la diversidad de 800 o 1000 taxones microbianos distintos. Cuando empezamos a no encontrar tantos taxones bacterianos es que la persona está enferma.
Cuando la persona está enferma, realmente su variabilidad intestinal es más reducida y desaparecen géneros como Bacteroides, Prevotella, Faecalibacterium y Akkermansia y Clostridium. Clostridium es un gran colonizador del intestino. Las dos bacterias principales que están en nuestro intestino grueso son Clostridium y Escherichia coli. Cuando aparecen es lo normal. Pero es verdad que Clostridium, como bien sabrán, está relacionado con la enfermedad, ¿vale? En concreto, Clostridium difficile, ¿vale? Pero no deja de también ser un comensal. Y Akkermansia es una bacteria que cuando está presente da signos de salud, pero es verdad que encontramos una vez una paciente con una colitis crónica ingresada más de un mes y cuando le hicimos la microbiota en las heces vimos que tenía casi un 30% de Akkermansia. Dijimos, ¿qué pasa? Y luego la señora nos confesó al médico, al clínico, que estaba en un tratamiento para adelgazar y era basado en Akkermansia. Y entonces había modificado su microbiota intestinal y es lo que le producía esta colitis, por ejemplo, ¿vale? Entonces todo hay que tomarlo siempre valorando todos los componentes. No se puede asegurar categóricamente esto es bueno o esto es malo. Por eso, a día de hoy, 2026, todavía no se conoce cuál sería la composición microbiana buena. Es decir, yo quiero tener esa microbiota y sé que así voy a tener un buen estado de salud. Todavía eso se desconoce. Lo que sí se conoce es que cuando hay un cambio o una disbiosis intestinal, sí que hay cambios o afecta la salud. Y pasamos a la segunda parte de la charla. Yo creo que ahora nos ha quedado claro qué es la microbiota, ¿no? Que era el primer objetivo de esta ponencia. Pues la segunda es cómo influye esa microbiota en nuestra salud. Realmente no es un concepto nuevo, ya lo conocerán que Hipócrates, 400 años antes de Cristo y sin conocer que existían los microorganismos, dijo que toda enfermedad empieza en el intestino y que somos lo que comemos y que deja al alimento que sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Con lo cual ya Hipócrates fue capaz de relacionar alimentación con microbiota, que no sabía que existía, con salud o con enfermedad. Está ya demostrado que la microbiota intestinal desempeña un papel clave en la modulación de la inmunidad, sobre todo la inmunidad, porque muchas de nuestras células inmunes están en el intestino, en el aumento en la pérdida de peso, en la homeostasis energética y en la obesidad. La microbiota intestinal y sus metabolitos están asociados a diversas enfermedades, por ejemplo, el hígado graso no alcohólico, enfermedades inflamatorias intestinales, carcinoma hepatocelular, enfermedades cardiovasculares, enfermedad hepática alcohólica, enfermedades renales crónicas y cirrosis. Cada vez más se descubren enfermedades, incluso las infecciosas, el papel que juega esa microbiota en que contraigamos una enfermedad u otra. También está relacionado muchos microorganismos ya con la aparición de determinados cánceres y cada vez más aparecerán artículos científicos que demuestran esta causalidad. Hay dos investigadores que fueron claves en el desarrollo de estudios microbianos o de microbiota. Uno es el doctor Rob Knight, ambos son de la Universidad de California, San Diego. Rob Knight trabaja en San Diego mismo y Jack Gilbert trabaja como puente entre San Diego y Chicago, en concreto en el laboratorio Argonne, que de hecho íbamos a haber ido, ¿verdad? Ahora en junio, pero bueno, he tenido que declinar ir. Porque bueno, pues damos clase, tenemos exámenes, trabajos de fin de grado, etcétera. Bueno, pero bueno, ellos fueron pioneros en el estudio de microbiota. Ambos dirigen el proyecto de microbioma del planeta, también el proyecto intestinal americano donde secuenciaron microbiota de 10.000 gente que mandó la muestra. Y también han dirigido un proyecto de la Estación Espacial Internacional, donde se está analizando también cómo cambia el microbioma, no solamente de los astronautas, sino pues buscando formas de vida pues, de las muestras que toma la estación. Y luego, por supuesto, una cosa muy interesante para nosotros como investigadores es que desarrollaron un software que se llama KIME, ahora está en versión 2, mediante el cual pues, nosotros estamos analizando toda la microbiota. Cuando hacemos la secuenciación, pues como a partir de los datos de secuenciación, que son masivos, son muchos gigas, pasamos a saber qué microbiota hay. Y en una de sus charlas hicieron alusión a un LP de un grupo musical que se llama The United States, que decía todo toca todo, y me gustó mucho porque lo ponía de ejemplo
para que nosotros no vivimos, seamos conscientes en un mundo estéril, sino que todo toca a todo y nuestro ambiente, es decir, lo que comemos, donde vivimos, con quién nos relacionamos, a quién le damos un beso, la mano, etcétera, condiciona nuestra microbiota intestinal. ¿Vale? Bueno. Por lo tanto, empezamos el concepto de microbioma ambiental. ¿Vale? Nosotros recibimos microbiota, pues como he dicho, de lo que comemos, de los alimentos sobre todo de origen animal, que te comportan microorganismos, y del ambiente en el que estamos viviendo o tocando. Pero el concepto de Hipócrates de somos lo que comemos no se demostró científicamente hasta este estudio del 2017, publicado en la revista Science, que formó parte de la portada, en el cual investigaron la microbiota intestinal de individuos de la tribu Hadza, que es una tribu de Tanzania, que solo se alimentaba de lo que encontraba. O sea, no, eran recolectores y cazadores. Entonces tenían una época seca. Creo que mi compañero, ¿vas a ahondar en el estudio un poco? Vale, solamente es porque es la constatación de lo que decía Hipócrates. Como es muy difícil, si ustedes han hecho alguna dieta, mantener una dieta en nosotros mismos, aquí sí que no les queda más remedio. 6 meses comían una cosa y otros 6 meses comían otra. Y entonces descubrieron que había mayor... Bueno, primero que su diversidad microbiana, siendo sus alimentos menos variados, era mucho más mayor que la propia nuestra. Eso para empezar, contrariamente a lo que podrías esperar. Segundo, que en la estación seca, cuando cazaban animales, tenían más proporción del género Bacteroidetes, que para mí siempre es un indicador de buena salud cuando lo encuentras en un intestino, que era muy diverso, era más diverso cuando comían carne que cuando comían vegetales, que ahora está muy de moda, pues eso, alimentarte de productos vegetales, etcétera. Que tenían además mucho más activado las enzimas de carbohidratos. Curiosamente, claro, normalmente los carbohidratos se ingieren más con una dieta vegetariana. Pues aquí era un poco al revés. Creían que era por el tipo de animales que comían, pues que se necesitaba enzimas que degradaran carbohidratos complejos que venían, pues eso, de vísceras, etcétera. Pero bueno. Y luego, bueno, que el Filofirmicutes era estable todo el año, ya comieran una dieta o la otra. Pero bueno, eso fue la primera indicación en la que se relacionaba dieta con microbiota y con salud. Y luego hay muchos estudios también que relacionan la dieta mediterránea, eso ya está, digamos, demostrado, que es mucho más rica en polifenoles, omega 3 y fibra, que da mucha mayor diversidad microbiana, que es lo que nos interesa en el intestino, y que además esa dieta mediterránea tiene efectos antiinflamatorios. Es mucho mejor que una dieta occidental, mucho más rica en grasa, en azúcar, en carne roja. Su microbiota, la microbiota de las personas que consumen una dieta pues más rica en grasa y azúcar, tiene menor diversidad, la permeabilidad intestinal se abre, es decir, ustedes saben que el intestino está recubierto de unas células que se llaman enterocitos, que están pegaditas, pues a veces se abren y esa permeabilidad permite que entren algún microorganismo a colonizarnos. Vale, pues estas dietas occidentales abren esa permeabilidad y por lo tanto aumenta la endotoxemia. Hallazgos clave de todos estos estudios, un poco de resumen, porque si no hay muchísimos estudios, o sea, son inabordables ya. Prevotella también es un género relacionado con buena salud cuando nos encontramos en una muestra de microbiota intestinal. Pero cuidado, porque hay estudios que dicen que depende qué especie, Prevotella capri u otras, e incluso depende qué cepa, pues puede ejercer una función u otra. Por eso a veces es muy difícil establecer, esto es lo que yo digo que es buenísimo, pues es más complicado que eso. Luego también en la dieta omnívora hay estudios que dicen, es que es de una colega italiana de Nápoles que ha estudiado mucho la dieta mediterránea porque, bueno, pues estando de Italia, pues se ha dedicado a esta, vio que la dieta omnívora hay una gran activación del gen LV que da riesgo de diabetes mellitus. Por eso la diabetes mellitus hoy día es una enfermedad que está viéndose en pacientes y adultos no diagnosticados, ¿no? Está emergiendo. Luego también hay estudios que relacionan la carne roja, pero ustedes ya lo sabrán, con una que es perjudicial para la salud. ¿Por qué? Pues realmente, de nuevo, las bacterias tienen que ver con ello.
Las bacterias son capaces de transformar un aminoácido, la carnitina, en colina, la colina en trimetilamina, y estas bacterias oxidan la trimetilamina a óxido de trimetilamina, que en el hígado produce la placa arteriosclerótica, y entonces hay una acumulación de placa arterial. Por eso es malo comer carne roja en abundancia. Otros estudios, por ejemplo, relacionan polifenoles como los gitaninos, que están en las nueces, en las granadas, en los frutos rojos, con efectos positivos en la salud. ¿Por qué? Porque estos polifenoles, estos gitaninos, son degradados por bacterias del género Gordonibacter y Ergertella. Esto es conocido hay muchos estudios, está confirmado. Participan estos gitaninos en la regeneración mitocondrial. Pero ojo, porque se han hecho estudios en humanos y solo el 30% de la población tiene estas especies, estos géneros en su microbiota. O sea, no todo el mundo lo tiene. Y luego otro hecho que está también definido es que los ácidos grasos de cadena corta, aquellos que tienen 2, 3, 4 carbonos, es acético, propiónico y butírico, tienen efectos, o acetato, propionato, butirato, tienen efectos positivos en la salud. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos de cadena corta bajan el pH del colon y favorecen esa integridad de la barrera intestinal, ¿vale? Y entonces no se produce esa trasvasación de bacterias hacia el interior de nuestros organismos, con lo cual contribuyen a la reducción de la inflamación y le aportan energía a los enterocitos, es decir, contribuyen a que nuestro intestino esté bien sellado y que haga bien su función. Hablando con la doctora Flippis de Nápoles, que intentó hacer estudios para modificar la microbiota de los italianos, dándoles ahí durante meses una dieta para ver si cambiaba, me comentaba que los cambios que podemos ejercer con nuestra dieta son muy limitados si no la mantenemos en el tiempo. Siempre que mantenemos la dieta se mantienen los cambios, pero si no, prácticamente solo el 2% de tu microbiota es cambiable. Necesitarías un trasplante fecal. En unos animales, yo que soy veterinaria, es más fácil, porque al animal le das tú de comer y ya verás tú si le cambias la microbiota y si funciona. Nosotros llegábamos a controlar enfermedades infecciosas en las explotaciones ganaderas modificando la dieta del animal, sobre todo además de los recién nacidos. El ganadero se quedaba estupefacto y muy contento cuando le decías cambia esta dieta y ya verás cómo la siguiente paridera no tienes esta enfermedad. Pues sí, sí que funciona, ¿vale? Pero hay que tener cuidado y hay que tener constancia y hay que saber. Estos son los gráficos de los artículos de Flippis y lo del tema de los polifenoles y la microbiota, cómo influye en la placa aterosclerótica. Y también por comparar ambas dietas, la dieta mediterránea con la dieta occidental, pues la dieta mediterránea es rica en polifenoles, en omega 3, en fibra dietética, que tiene estos efectos. Las legumbres y frutas actúan como prebióticos naturales que aumentan la proporción de lactobacillus en nuestra microbiota y da como resultado una mayor diversidad y una mejor microbiota antiinflamatoria, ¿vale? Porque también los ácidos grasos también controlan la producción de linfocitos T del tipo celular reactivos, ¿vale? Los Treg, y eso hace que no se inflame nuestro intestino. Y ya para finalizar, solamente por comentar, ya publicamos en el año 21 una revisión en la revista que dirige un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, que se llama Nutrición Clínica, sobre el microbioma y su papel en el eje alimentación, intestino y salud, que un poco resume esto que les he contado, menos actualizado, por lo tanto lo paso así por encima. El artículo se puede descargar gratuitamente si ustedes están interesados en leerlo. Y luego creo que comentarás tú después un poco el efecto del eje intestino-cerebro. Es decir, nos hemos quedado hasta el intestino, donde tenemos nuestra microbiota, pero ¿por qué hace efecto? Pues hace efecto por algunas cosas que le he contado y por otras, que es que la microbiota es capaz de liberar neurotransmisores. El 90% de la serotonina que tenemos en nuestro organismo, la hormona de la felicidad, es intestinal. Y es producida por bacterias a partir de triptófano, ¿vale? Bueno, ahí pues no he contado todas las bacterias que lo producen, etcétera, pero otros neurotransmisores como el ácido gamma-aminobutírico, la acetilcolina o la dopamina también es producida por bacterias del intestino. La dopamina, el 50% de nuestra dopamina es intestinal y es la que nos motiva al movimiento, también nos activa, ¿no? También la histamina,
Como negativo, aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal, produce inflamación, es producida sobre todo por Lactobacillus reuteri, Morganella. El glutamato, que es un excitador de las neuronas, es producido también por bacteroides, Prevotella, ¿vale? O sea, hay una serie de neurotransmisores que la microbiota está liberando y esas pasan al torrente sanguíneo y llegan a nuestro cerebro. Por lo tanto, el cerebro recibe señales de nuestro intestino. De hecho, nuestro intestino se considera, como sabrán, el segundo cerebro, porque contiene 500 millones de neuronas. Es el segundo órgano que tiene más neuronas en el organismo, ¿vale? Y también tiene el 70% de las células inmunes, ¿vale? En el tejido linfoide asociado, en el GAL. Vale, bueno, por el tiempo voy a ir un poquito más deprisa. Y luego, una vez que tenemos la microbiota que se relaciona con nuestro organismo, podemos desarrollar enfermedad. ¿Qué enfermedades están relacionadas con microbiota? Ya se ha demostrado que la enfermedad de Crohn, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable o el SIBO son enfermedades intestinales relacionadas directamente con nuestra microbiota. Pero también cada vez más se relacionan enfermedades extraintestinales como son la obesidad o el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, como hemos comentado, la arteriosclerosis, la enfermedad cardiovascular y enfermedades de degeneración neuronal, como por ejemplo el autismo, el Alzheimer, la esclerosis múltiple. Estas dos últimas, Alzheimer y esclerosis múltiple, han sido relacionadas con microbiota muy recientemente. Ahora comentaremos un poco. Y el hígado graso no alcohólico y luego muchos tipos de cáncer. Yo creo que en el futuro descubriremos mucha relación con algunos tipos de cáncer. El Alzheimer causó gran conmoción social porque se publicó un artículo que relacionaba una bacteria de la boca que produce periodontitis por feromonas gingivales que encontramos prácticamente en todas las cavidades bucales, produce unas proteínas que se llaman gingipaínas, que son unas proteasas tóxicas que se detectaron en el cerebro de los pacientes. Y efectivamente son unas proteínas que bloquean el depósito de o sea, que favorecen el depósito de betamiloide, bloquean la protección del cerebro, por así decir. Por eso se relaciona por feromonas directamente con padecer al Alzheimer. Hay muchos artículos científicos también que podríamos estar también toda la hora hablando solo de eso. También se ha descubierto hace poco que virus del herpes activo, que normalmente tenemos herpes simples tipo 1 en la boca u otros tipos de herpes, activa una proteína inmune que también acelera el depósito de beta-amiloide en nuestro cerebro. Y en el 2024 se ha publicado un artículo que a mí me gusta mucho porque relaciona 45 exposiciones virales con enfermedades neurodegenerativas, pero no solo las relaciona porque estudia esos pacientes, sino que es capaz de replicar 22 de estas asociaciones en animales de experimentación, ¿vale? Que también podríamos hablar. Y en esta diapositiva, bueno, pues les muestro lo que acabo de decir, que tanto herpes como porfiromonas participan en la causalidad del Alzheimer. La microbiota también tiene efecto no solo en enfermedades, sino en nuestro estado de sueño o desvelamiento. Se ha asociado la mejor calidad del sueño con Phyllox verrucum microbiota, Lentisferae. Esto también se está estudiando pues, para desarrollar terapias que favorezcan el sueño. Se ha visto, por ejemplo, que ratones tratados 4 semanas con Lactobacillus brevis, una bacteria acidoláctica, aumenta el tiempo en fase no REM durante el sueño, su fase reparadora, y una dieta rica en prebióticos, siempre la leche la hemos asociado a dormir bien. Pues sí, se ha demostrado científicamente que la lactoferrina y que con membrana de glóbulos grasos de la leche aumenta en nuestra microbiota el Lactobacillus rhamnosus y mejora el sueño también. Y luego sobre el comportamiento, eso lo cuento por ser veterinaria. Toxoplasma gondii, un parásito, está relacionado con el comportamiento. Toxoplasma gondii, o sea, en las explotaciones está no permitido el uso de gatos, ¿no? Para controlar las plagas de los roedores, pero desde que se prohibió, pues aumentan a veces los roedores. Y entonces cuando se ven ratones, un ganadero lo sabe bien, no sé si hay alguno hay aquí, ¿sí? Bueno, ya no suele haber en las ganaderías ratones, pero cuando los había, o cuando son explotaciones más rurales, y hay ratones que se enfrentan al gato, se sabe que la explotación está afectada por Toxoplasma gondii, porque el ratón se vuelve valiente. Se vuelve valiente, se creía que porque Toxoplasma gondii produce unos quistes en el cerebro, como algunos igual de aquí saben, ¿no? Pues no es por ese. Es que produce una enzima, la tirosina hidroxilasa, que transforma tirosina en dopamina. Dopamina que nos excita y nos vuelve más valientes, y por eso el ratón se enfrenta al gato, para así
perpetuar la infección de toxoplasma. Es un mecanismo casi, bueno, que se ha seleccionado, pero lo pongo como ejemplo para que vean cómo una microbiota, como un parásito, puede controlar hasta nuestro comportamiento a través de la producción de un neurotransmisor. Bueno, aquí tienen algunos de los artículos científicos que demuestran esto que les estoy comentando. Y bueno, yo creo que voy a finalizar, no paso a leer las conclusiones, si quieren hacer una fotografía, porque prácticamente es lo que les he ido diciendo. Y luego, pues si tienen a bien, podemos comentar en la ronda de preguntas. Pues muchas gracias por su atención y discúlpame, Fausto, por el tiempo que te traigo. ¿Me oís bien? Sí, vale. Buenas tardes a todos y ahora habéis dicho muchísimas cosas, o sea que ha sido súper interesante, gracias. Yo lo voy a hacer un poquito más práctico porque yo hablo desde nutricionista desde la clínica, yo al final estoy con pacientes y os voy a tratar como tal, como unos pacientes y al final quiero que esta charla me ayudéis a hacerla vosotros con vuestras preguntas, que va a ser lo más interesante de todo, ¿vale? Ayudar a resolverlos y cualquier duda, pues es lo que va a ir formando esta charla. Ya tenemos una pregunta de examen. ¿En qué parte del organismo, en qué parte del cuerpo hay más microbiota? ¿Lo sabéis? ¿Os ha quedado claro, no? ¿Dónde? Venga, genial. Pues es de ahí donde vamos a hablar, ¿vale? Lo he llamado microbiota intestinal, cómo la alimentación influye en nuestra salud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿creéis que lo que comen nuestras bacterias nos importa a nosotros? Tiene muchísima repercusión, ¿de acuerdo? Llevo 10 años ejerciendo como nutricionista y a lo largo de estos años me he ido encontrando casos cada vez más serios de una microbiota estropeada, donde la gente viene muy malita, viene con muchísima hinchazón, diarreas, estreñimientos, vómitos, que les sienta fatal los alimentos. Y creo que todos tenemos cerca siempre a alguien que cursa con estos síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que quiero que, de esto que voy a explicar, que nos quedemos con el 15% de lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Que es por qué es importante alimentarnos bien y, por supuesto, cómo nos podemos alimentar bien, ¿de acuerdo? Vale, esto no tengo mucho que decir porque lo hemos estado escuchando, entonces lo importante es que nos quedemos con que en el intestino habitan muchísimos microorganismos y ninguno compite por ser mejor o peor, están en equilibrio. Eso sería la salud, ¿vale? Que estén todos en equilibrio. Entonces, en el momento que se cambia un pH, que hay un estrés de fuera, que tenemos un estado de ánimo muy bajo, esto hace que ciertas de estos microorganismos crezcan para arriba y nos puedan causar diversos síntomas, ¿vale? Funciones, aparte de transformar ese alimento y nutrirnos, tienen muchísimas funciones. La de la digestión, que es la que acabo de decir, la síntesis de vitaminas. Seguro que muchos de vosotros tomáis la famosa vitamina D o la del sol, pues en el intestino es donde están los mayores receptores y estos microorganismos son los que hacen que esta vitamina se pueda absorber y nos puede ayudar para los huesos, ¿vale? La inmunidad, que es la que nos protege, que también está esta vitamina D, y esta barrera protectora frente a otros patógenos, porque estamos rodeados de patógenos. Pero nuestro cuerpo es perfecto y es capaz de luchar contra ello cuando está en equilibrio, insisto, ¿vale? Vale, también nos ha hablado de los cerebros. A mí me gusta decir que hay dos cerebros, no solo tenemos uno, y los dos son igual de importantes, ¿de acuerdo? Tenemos como una autopista que comunica a los dos. Exactamente igual, y tenemos las mismas células arriba que abajo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que pase arriba va a repercutir abajo y todo lo que pasa abajo va a repercutir arriba, ¿de acuerdo? Esta microbiota, mediante el factor más importante, uno de los más importantes para que esté en equilibrio es la alimentación.
Entonces, esta alimentación va a repercutir muchísimo, no solo al intestino, sino a todo el cuerpo, porque mediante el torrente sanguíneo lo va a liberar y va a llegar a todos los puntos. Conclusión, lo que pasa en el intestino va a repercutir a todo, ¿vale? Que eso es algo que también quiero que quede muy claro. Esta autovía que comunica cerebro e intestino se llama nervio vago y es súper fundamental, ¿vale? Y le tenemos que tener siempre listo y súper sano, porque es el que nos va a comunicar, ¿de acuerdo? Cuando hay un problema en esta comunicación es cuando vamos a tener esos síntomas. Y en el intestino, que también lo ha dicho Marta, es donde se encuentra el neurotransmisor de la felicidad, que es la serotonina, ¿de acuerdo? Entonces, ahora podemos ir hilando. La gente que tenéis cerca o alguno de vosotros, ¿alguien padece síntomas intestinales? ¿Sí? Vale. Cuando estáis con estos síntomas intestinales, a nivel de estado de ánimo, ¿cómo estáis? Pues afecta muchísimo, ¿vale? Hay mucha gente que, bueno, a nivel social no se encuentran bien y no les apetece salir porque a nivel intestinal ellos están mal, ¿de acuerdo? Y esto tiene muchísimo sentido, ¿de acuerdo? Vale. Luego está el debate siempre de ¿una mala microbiota hace que tengamos depresión o viceversa? Bueno, no importa. No importa qué es lo primero, qué es lo segundo. Yo siempre cuando viene un paciente a mi consulta, creo que lo último, hay alguno por aquí y muchas gracias por venir, chicos. Lo primero, creo que lo último que pregunto es qué comen. Suelo preguntar más cómo se encuentran, qué ánimos tienen, hacen deporte, ¿vale? Porque al final la microbiota, el factor de la alimentación es muy importante, pero es un hábito de vida, ¿de acuerdo? Donde influye también cómo gestionamos el estrés, cómo gestionamos el sueño, cómo gestionamos la alimentación, cómo gestionamos la hidratación, ¿vale? Es un cómputo de cosas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? ¿No? Yo prefiero que si me tienes que hacer una pregunta, lo vamos haciendo sobre la marcha, ¿vale? Porque así no se os olvida. Vale, los ácidos grasos de cadena corta, que es el butirato, que también ha hablado mi compañera, es un producto que es un metabolito, ¿vale? Si os digo metabolito, es lo que los microorganismos hacen, desechan tras haber realizado una fermentación, ¿vale? Entonces, estos ácidos de cadena corta son los que van a mantener que una microbiota esté sana, ¿vale? Y más partes del cuerpo. Bien, el butirato es el más importante. Hay más, pero el butirato es el más importante. Vale, hemos dicho que el cuerpo es perfecto y él mantiene un equilibrio, pero algo pasa en algún momento que rompe ese equilibrio, ¿de acuerdo? Y es cuando viene esa inflamación. Ese desequilibrio tiene tres partes. Entonces, primero, las causas principales. Estamos comiendo comida procesada mala, ¿vale? Procesada mala, es decir, galletas, estamos metiendo pasta con harinas refinadas, bebidas carbonatadas con azúcar, estamos ante un estrés externo muy fuerte, hemos tenido un tratamiento de antibiótico que nos salva la vida, pero ahora hablaremos del antibiótico. Entonces, estas causas empiezan a fastidiar esta pequeña ciudad que es la microbiota. Entonces empezamos a tener síntomas de hinchazón, diarrea, ¿vale? También está pasando que en esa vía que hemos comunicado cerebro e intestino también está interaccionando. Entonces a lo mejor nuestro carácter cambia, nos vamos encontrando peor, anímicamente estamos en otras circunstancias, ¿de acuerdo? Y luego hay unas consecuencias. ¿Qué es la consecuencia? El famoso SIBO, que ahora mismo está como muy de moda, ¿vale? Entonces, el SIBO es una consecuencia, no es una causa, ¿vale? Hay un problema que desemboca en un SIBO, que es un sobrecrecimiento de unas bacterias, que no nos importa, ¿vale? Vale, hay muchísimas enfermedades relacionadas con este desequilibrio, que también lo ha comentado Marta. Entonces, la obesidad, donde crece exponencialmente, las enfermedades autoinmunes, la diabetes, todos entendemos que es que no sabemos gestionar el azúcar. Bien, ¿no? Vale. Y la salud mental, que para mí es algo importantísimo y que marca muchísimo nuestras vidas, ¿de acuerdo? Porque, bueno, al final, para la diabetes
y muchísimas enfermedades, hay muchísima medicación, pero la salud mental creo que es más allá de una medicación, es un estado, ¿de acuerdo? Vamos al meollo, porque esto es lo que quiero que sacáis de aquí, ¿vale? Entonces, quiero que nos quede muy claro que hay 3 grupos de alimentos que vienen fenomenal para nuestra ciudad, ¿vale? Vamos a llamarlo ciudad, que microbiota ya se hace un poco pesado. Lo primero, la fibra. ¿Todos tenemos claro lo que es la fibra? Vale, bueno, la fibra, más que nos quede claro qué es la fibra, ¿en dónde podemos encontrar esa fibra, vale? Que es principalmente en las verduras, en las legumbres, ¿vale? En la patata, en el boniato, en las semillas, y estos los que se llaman prebióticos, ¿vale? Prebióticos es que es un sustrato y es el alimento de nuestras bacterias. Por eso es tan importante tener bacterias como tenerlas alimentadas, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí es cuando se van a crear los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Que me habías preguntado antes, de la fermentación de esta fibra. Luego tenemos los probióticos, ¿vale? Que aquí ya metemos bichitos para ayudar a nuestra ciudad, donde principalmente es el yogur, el kéfir, que también ahora mismo está muy de moda, bueno, ya unos años, el chucrut y el miso principalmente, ¿de acuerdo? Y luego están los polifenoles, que es una palabra un poco raruna, pero esto es muy fácil de entender y es muy fácil. Es la fruta que tiene color, ¿de acuerdo? Entonces, fresas, granada, arándanos, chocolate, chicos, que está también muy bien, café y el aceite de oliva, que encima somos productores y lo tenemos muy a nuestra mano. Si yo os preguntas ahora mismo, ¿esta comida os recuerda algo? Si os recuerda algo esta comida. Pues a la dieta mediterránea. ¿Dónde estamos nosotros situados? En la cuenca del Mediterráneo. Entonces, ¿creéis que es fácil que nos alimentemos bien? Vale. Eso es otra clave que quiero que salgamos de aquí, ¿vale? Y resulta que en la vida lo único que depende de nosotros es cómo nos alimentamos. ¿De acuerdo? El resto siempre depende de alguien, de algo, pero la alimentación es algo súper personal y dependiente de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y para colmo, estamos en una región donde los alimentos que más van a ayudar a nuestra microbiota los tenemos súper a la mano, ¿vale? Yo siempre digo, tenemos que intentar, nos tenemos que acostumbrar a comprar alimentos y no comida, ¿vale? Eso también es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Preguntas? ¿No? Vale. Está el yin y está el yang, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, no nos tenemos que volver locos en buscar la mejor dieta, los mejores alimentos, porque nos podemos volver tarumbas. Perdón, sí. Espera, te voy a dejar el micrófono para que te oigan todos. Solo quería preguntarte si nos podías decir los tipos de fibras, si hay varias diferentes. Sí, claro. Vale, hay 2 tipos de fibras, ¿vale? Que está la soluble y la insoluble. La soluble es la que utilizan las propias bacterias para fermentar y no te preocupes, nada, perfecto. Y la insoluble, que es el almidón resistente, que eso lo podemos encontrar sobre todo, mira, cuando hacemos una ensalada, voy a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Una ensalada campera de patata, ¿vale? La hacemos el día anterior la patata, lo metemos en el frigorífico, se va a enfriar esa patata y va a crear como una capita que es una fibra, que esa no somos capaces de digerir, pero nos va a ayudar a nuestros colonocitos que están en el intestino grueso, ¿vale? Patata, arroz, boniato. Bueno, puede ser el día anterior o puede ser unas horas antes, pero que llegue al punto de enfriamiento, ¿vale? Para que esa fibra se vuelva insoluble y nuestro cuerpo lo utilice como sustrato para los colonocitos. ¿Bien? Bueno. Lo que iba diciendo, yo más que decir lo que hay que comer, prefiero que os quedéis con lo que tenemos que comer muy habitualmente, ¿vale? Porque es mucho más fácil. Pues todo lo procesado, ¿vale? No quiero nunca que asociéis procesado con mal, porque hay procesados muy buenos. El jamón serrano es bueno y es un producto procesado. Las judías verdes que compramos en un tarro es un producto procesado y es bueno, ¿vale? Entonces prefiero que lo llamemos malos procesados. Estos malos procesados están cargados sobre todo de azúcares, ¿de acuerdo?
y de harinas refinadas, ¿de acuerdo? Estas harinas refinadas son las que se les ha quitado la parte de fuera, que dejan de ser integrales. Entonces ya dejan de ser esa fibra interesante con la que nuestra microbiota puede usarla para alimentarse, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Vale. Entonces, ¿por qué la dieta mediterránea es tan interesante? Bueno, porque al final es muy diversa, es muy rotacional y cuenta con alimentos muy básicos, pero son fundamentales para mantener nuestra microbiota, ¿de acuerdo? ¿Qué prima en la dieta mediterránea? Las legumbres, el pescado, las verduras, las semillas, los cereales integrales. Entonces, es algo que quiero que fomentemos muchísimo y a partir de hoy empecemos a tenerla presente en nuestras vidas, pues como nuestros antepasados, nuestros abuelos o nuestros padres, que es verdad que vivían mucho menos porque había mucha menos medicación, pero a nivel intestinal estaban 1000 veces mejor, ¿vale? No tenían tantos problemas, tantas variabilidad de estreñimiento, diarrea, gases, ¿vale? Cosa que hoy en día está a la orden del día, ¿de acuerdo? Vale. ¿Tenéis algún ejemplo de un desayuno que sea bueno para la microbiota? ¿Sí? Venga. Pues mira, por ejemplo, un desayuno que sería estupendo para alimentar nuestra microbiota sería, por ejemplo, un yogur natural, chicos, natural, ¿vale? No nada azucarado, nada raro, natural. Que incluso lo podemos hacer en casa con propias bacterias, pero la verdad es que es más fácil comprarlo. Le podríamos echar unos frutos rojos, que hemos dicho que eran los polifenoles, ¿de acuerdo? Y podríamos echarle unas semillas para poder utilizar esa fibra, que sería, por ejemplo, la chía y el lino, que también lo estamos escuchando mucho. ¿De acuerdo? Vale, chía y lino. Que sería mejor si están hidratadas, ¿vale? Durante cierto tiempo, para poder soltar esa fibra que luego van a utilizar nuestra ciudad interior, ¿vale? ¿Bien? No, puede ser simplemente que estén en remojo, ¿vale? Vale, en principio, para un intolerante a la lactosa, el kéfir no afectaría, ¿vale? Porque y los yogures no suelen afectar tanto, depende del grado de intolerancia, ¿de acuerdo? Pero si es una intolerancia más controlada, como ya esos propios lácteos fermentados llevan los bichitos, los microorganismos, son los que van a ayudar, o sea, son los que van a quitar esa lactasa, que es lo que os hace daño, ¿vale? Pero de todas maneras estarían también los yogures de soja, que son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Sí, suele dar más... Sí, porque al final es una leguminosa y es verdad que la tolerancia suele ser un poquito menor, ¿vale? Vamos a quedarnos con cluyos y yo de todas maneras me vais diciendo más preguntas. Quiero que quede muy claro que hay 4 pilares fundamentales para este control de la microbiota y son el estrés, que parece que no, pero es de lo más importante también, ¿vale? La hidratación, tenemos que beber agua, somos 80% agua, tenemos que aportarla. La calidad del sueño, ¿de acuerdo? Que es el momento en el que nuestro cerebro se apaga y se regenera todo el cuerpo. Es necesario dormir y es muy importante darle mucha importancia, que es una redundancia, pero es muy importante tenerlo muy en cuenta y luchar por dormir bien. Y la alimentación, que es lo que he dicho, que es lo único que depende de nosotros, ¿de acuerdo? Estos cambios no se tienen que hacer bruscamente, esto tiene que ir muy poquito a poco, entonces no nos tenemos que centrar en hacerlo perfecto, sino a lo mejor tenemos que empezar por quitar esos productos procesados, que con eso ya haríamos el 90% de lo que estaría bien y lo que nuestro intestino nos lo agradecería, ¿de acuerdo? Y al final lo importante de fomentar todo esto es un estilo de vida para poder estar lo más saludable posible, que al final es lo más importante en esta vida. ¿De acuerdo? ¿Hay algún probiótico que viene a absorberse hasta el intestino, que antes los eliminados o gástricos o así? ¿Hay algún probiótico que realmente el intestino lo absorba y
Lo primero, ¿me permites? Los probióticos no quiero que lo tomemos a modo de prevención, porque si un intestino está sano, está equilibrado, no necesita que metamos más probióticos, ¿vale? Los probióticos se utilizan cuando hay un desequilibrio para hacer una ayuda. Y, por supuesto, los probióticos. Esta vez voy a defender a mi colectivo de la farmacia. Siempre os digo, por favor, acudir a sitios donde está detrás un laboratorio, hay algo constatado. Claro que pasan, sí que pasan los jugos gástricos y sí que ayudan a ese intestino, a esa microbiota, en momentos de déficit o de desequilibrio, por supuesto. Son diferentes cepas que ha hablado mi compi, dependiendo de la cepa que te falte. Es verdad que no valen todos los probióticos, depende qué pasa, ¿vale? Hay probióticos vaginales, hay probióticos para el intestino grueso, para el intestino delgado, ¿de acuerdo? Y también lo ha comentado Marta, me parece muy interesante, la edad adulta de la microbiota de una persona, la microbiota cuando ya se ha desarrollado es de los 5 a los 55, ¿vale? Luego empieza a haber una depresión, pero que es algo normal y es mucho más acusado en las mujeres con la menopausia, ¿vale? Vale, yo... Vale, yo pienso que esas dietas van un poco por moda, ¿vale? Entonces, date cuenta que al final todo alimento pasa por el intestino y el intestino es ácido, ¿vale? O sea, es muy ácido, va a destruir ese alimento. Entonces, las dietas ácidas y alcalinas, yo no soy muy pro esas dietas porque no hay una base científica que lo avale, ¿vale? Yo siempre digo, lo más importante de una dieta es que la puedas mantener en el tiempo, disfrutes y te mantenga en un estado de salud, ¿vale? Entonces, las dietas ácidas y alcalinas no tengo control sobre ellas, ni mucho menos. Yo pienso... Claro, si es que no... Yo ya tenía. Esto son las preguntas. Sí. Esto está. O sea, es que estoy con las preguntas. Vale, con el tema del limón, es que sigo pensando que no te va a acidificar el cuerpo en ningún momento, ¿vale? Es que el ácido está en el estómago. Si es que por mucho que eches limón, no va a bajar el pH, ni va a hacer nada en el pH, ¿vale? O sea, yo de verdad pienso que es mucho más fácil. Olvídate de acidificar y alcalinizar. Piensa en comer lo más saludable posible y que tú te encuentres bien. Claro, pero eso es ya a nivel de calcio. Claro, lo que está pasando ahora mismo es que la radiación solar es mucho peor, la vitamina D es la fundamental para fijar ese calcio en los huesos, ¿vale? Entonces, dependiente de la dieta, sí, claro que podemos ayudar, pero es más cómo está cambiando el estilo de vida. Ya no tomamos el sol en las horas que tenemos que tomarlo, entonces esa vitamina D está cayendo mucho, al caer esa vitamina D no podemos fijar ese calcio, ¿de acuerdo? Es más importante la vitamina D que el calcio para los huesos. Por mucho calcio que tomemos, si no tenemos vitamina D, no lo va a absorber. Si han empezado ya las preguntas, para que no se salpen, o se abre ya el turno y cerramos porque veo que se está... Sí, veo que... Sí. Entonces... Vale. ¿Qué me decías de la vitamina D?
Iba a decir de la vitamina D, pues porque a mí me dieron vitamina D, era mi médico, pero solo una vez al mes una pastilla. Claro. Y vamos, yo sé que te tienes que estar tomando el sol y saliendo al sol todos los días, por lo menos. Pero vamos, no solo la vitamina D. Yo iba a preguntar antes otra cosa, que era lo de no dormir por las noches. Sí. Y especialmente si has estado en trabajos que trabajabas de noche y entonces Entonces, ¿cómo lo coges? ¿Y qué coges? ¿Qué no has cogido? ¿Qué coges que puedas decir, a ver, ¿cómo lo coges? Respecto a lo de la vitamina D... La vitamina D es que te la conceden, pero una cantidad que yo creo que es absurda. Esa cantidad está demostrado que es una pastilla al mes, dependiendo del déficit que tengas, ¿vale? Entonces, el médico valora si esa pastilla... Está comprobado que eso sube, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería. Aunque sea una sola pastilla, va a subir esa vitamina D. Parece que dices, ¿una al mes? Claro, es que te meten una bomba de 50.000 unidades, que lo normal es tomar 1.000 unidades al día, ¿vale? Pero te lo meten en una sola toma para que sea mucho más cómodo a la hora de tomarla, ¿vale? Yo soy partidario de tomarla todos los días 1.000 unidades. Que pienso que es muy poco y no creo que sea. Y con otras pastillas, con otra medicación. Exactamente. Claro. Pero funcionan diferente, ¿vale? Funciona por acumulación, entonces esa vitamina D con esas 50.000 valdría, ¿vale? Con respecto al sueño, claro, cuando has trabajado por turnos, tu ritmo circadiano, que es sueño, vigilia, se ha roto. Entonces, ¿cuál es la manera de volver a recuperarlo? Pues puedes ayudar con algún suplemento tipo melatonina, ¿vale? Que el precursor es la serotonina, que es la que estaba en el intestino, o sea que es importante, ¿vale? Y sobre todo, yo digo, el ejercicio físico, que es el que puede regulártelo, ¿vale? ¿Es complicado? Pues cuando llevas 40 años a turnos, desde luego que volver otra vez a ese ritmo circadiano es complicadísimo, ¿vale? Pero es posible entrenándolo. Perdón, de las bebidas vegetales que hay, ¿cuál es la mejor para la microbiota? De las bebidas vegetales... pues tenemos la de almendra, la de arroz, la de avena. En realidad son más o menos todas iguales, ¿vale? Lo que tenemos que fijarnos muchísimo en su composición es que no lleve nada de azúcar y al ser posible que no lleve ningún aditivo, ¿de acuerdo? Ni calcio ni nada de eso. Calcio puede llevar, porque eso es enriquecer, ¿vale? Entonces puede ser, pero intentar que no lleve sobre todo edulcorantes, porque se está viendo que los edulcorantes no alteran el azúcar en sangre, pero sí que pueden desfavorecer esa microbiota que tenemos en el intestino, ¿de acuerdo? ¿Qué opinas del famoso ayuno intermitente? Sabía que esta pregunta iba a caer. A nivel profesional, yo pienso que un ayuno ya de 12 horas es súper interesante, ¿vale? Porque la microbiota necesita ese momento de apagón y no tiene la misma actividad, corrígeme si me equivoco, ¿vale? No tiene la misma actividad por la noche que por el día, ¿vale? Porque la actividad enzimática, ¿de acuerdo?, varía muchísimo. Entonces, el dejar, si la microbiota se daña, daros cuenta que es una población súper resiliente, es súper fuerte, pero cuando la sometemos muchas veces, la atacamos, esa forma de poder regenerarse la pierde. Entonces yo pienso que mediante el ayuno controlado, ¿de acuerdo?, ¿vale?, es bastante beneficioso, porque dejamos que esa microbiota se pueda llegar a regenerar, pueda volver a repoblar, ¿de acuerdo? Y cada vez que metemos un alimento la estamos poniendo a trabajar y está liberando unos metabolitos y unos tóxicos que luego que también hay que eliminar, ¿de acuerdo? O sea, en resumen, me parece muy interesante.
Si hablamos de las 18 horas, me parece interesante. Bueno, ahí estamos buscando otras rutas metabólicas, es decir, con rutas metabólicas, para que me entendáis todos, es diferentes formas de obtener energía, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos un ayuno más prolongado de 12 horas, para mí, ayuno es a partir de las 14, ¿vale? 12 es restricción horaria. Yo lo tengo como un estilo de vida hace 4 años. Y hago 8-16, o sea, 16-8. Muy bien, ¿vale? ¿Cómo te encuentras? Genial. ¿Vale? O sea, yo he sentido que la inflamación sistémica ha disminuido muchísimo. Vale. Bueno, habrán otras cositas por allí que hay que mejorar. Seguro, pero bueno. Pero sí. Has empezado por cositas que a mí me parecen muy interesantes, de verdad. Sí. Y es verdad que luego también a nivel de glucemia también es interesante. Pero bueno, ¿el de 18 me parece interesante? Sí, me parece interesante. Y es que esto viene de mucho más atrás, o sea, que parece que hemos descubierto la panacea con el ayuno, pero si es que si nos basamos un poco en Ramadán, por ejemplo, es un ayuno. Si nos metemos en temas, pues yo que sé, del cristianismo, también hay ayunos. Es que ya es algo que venía ya de mucho más atrás, porque se estaba visto que funcionaba y que era una forma de limpiarse. Lo que pasa que la explicación no era como la de ahora. ¿El de 18 me parece interesante? Sí. ¿Es para todo el mundo? No. Tienes que estar al lado de un profesional para que esas ingestas, si vas a comer en 6 horas, es que solo puedes hacer 2 ingestas y tienes que cubrir todas las necesidades, ¿de acuerdo? ¿He respondido? Vale. ¿No tenéis más preguntas? ¿Recomiendas tomar algún suplemento de forma continuada? Porque, por ejemplo, se lleva mucho pues, el omega 3 o demás como para tomarlo a diario, ¿o con la comida, una dieta variada sería suficiente? Vale, una pregunta súper interesante. Yo pienso que suplemento, como su propia palabra, es suplemento, ¿vale? O sea, para tomarte un suplemento tiene que haber una carencia. Y para ver esa carencia tiene que haber una analítica detrás, ¿vale? No podemos tomar a diestro y siniestro pues es que esto está ahora de moda, pues es que, ¿vale? No obstante, para mí los suplementos más interesantes, me voy a atrever a decírtelo, ¿vale? Es la creatina, ¿vale? Pienso que es muy importante y es bastante interesante a nivel metabólico. La vitamina D, si hay un déficit, con una analítica que lo avale, y el magnesio. ¿De acuerdo? Porque está claro que las comidas van perdiendo muchas veces calidad porque ya no compramos alimentos, compramos comidas, y ese procesamiento de la comida hace que se pierdan ciertas vitaminas que es muy interesante suplementar. Vale, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede ser que una microbiota alterada sea la causa de las numerosas intolerancias, alergias, etcétera, que están viniendo hoy en día? Vamos, cada vez somos más propensos a ser más reactivos a determinadas sustancias, y no solo sustancias, sino al mismo ambiente, al polvo, etcétera. Puede ser que a medida que vayamos avanzando en la edad, que cambiemos nuestras dietas, sea esa, vamos, digo yo que puede ser uno de esos factores, la alteración de esa microbiota ante el cambio. Cuando hablamos de intolerancia, no es lo mismo que alergia, ¿vale? Eso también quiero que lo distingamos. Bien, ¿vale? La alergia es el sistema inmune, o sea, no es fuera parte de esto. Y hay muchas intolerancias, que es verdad que ha habido mucha pérdida de esta microbiota, que hace que no podamos a veces gestionar ese alimento que entra. ¿Tiene que ver? Sí. ¿Es todo culpable? No. Pero yo pienso que sí que tiene que ver bastante. Además, ahora también está muy la moda de me quito la lactosa así porque sí, me quito el gluten así porque sí. Bueno, es que esa ausencia de gluten puede atraer problemas futuros, cuando en realidad lo que había que hacer es comer un cereal de buena calidad, ¿de acuerdo? Porque ahora nos vamos casi todo a lo refinado, que es lo más inmediato, ¿vale? ¿Quieres a...? 100% de acuerdo. Vale. Tú apóyame. Solo una cosa. ¿Por qué cuestionamos lo que científicamente se prueba? Por ejemplo, decía la señora, es que solo me dan una pastilla, yo quiero una todos los días. No, haga caso al médico y a los estudios científicos. Yo les he dado una charla muy técnica, muy científica, ¿no?
pero de verdad que hay muchos estudios detrás. Y luego que no hay una dogma de fe que sea aplicable a todos, porque cada uno somos nuestro individuo. Lo único que hacemos los científicos o los investigadores es tratar de dar explicación a cosas que no se conocen. Por ejemplo, es que le voy a decir una puntualización ya como de clase a la chica que ha preguntado qué era un ácido graso. Se confunden también los alumnos porque se llama ácido graso. ¿Pero qué es? ¿Por qué se llama graso? No es grasa, es un ácido. Y tiene 3 carbonos, o 4, como el butírico, ¿no?, que decías, pero es un ácido. Pero se llama grasa, ¿sabe por qué? Porque se aisló por primera vez de la grasa de la leche. De la grasa de la leche, por eso se llamó ácido graso. Son ácidos que están en la leche. La leche, que no se comenta y que es un alimento quizá denostado últimamente, es uno de los alimentos más completos junto con el huevo, ya que hablamos de dieta, que también estaba denostado. Son alimentos completos que van muy bien porque tienen todos los componentes que se necesitan para vivir y son de buena calidad y no tienen ningún problema. Y los ácidos grasos de la leche, precisamente, son uno de los mejores alimentos para nuestra microbiota, ¿vale? Llegan al intestino, todo lo de la dieta ácida en el intestino a pH 2. pH 2 es ácido, nos moriríamos, ¿no?, si lo tuviéramos directo, pues desaparece. O sea, que lo que se tome ácido básico da igual, por el estómago pasa a pH 2. Y eso, pues que los ácidos grasos de la leche son muy buenos para la microbiota. Sí. No te gusta, claro, como a mí, pues el queso. Y el queso además no tiene lactosa. ¿Qué es la lactosa? Un azúcar. Es el azúcar de la leche. Pero nos volvemos intolerantes pues porque hay la enzima que tenemos al nacer que se llama lactasa desaparece y si no tomamos leche cada vez tenemos menos. El cuerpo se olvida de transformar ese gen en la enzima y no podemos degradar ese azúcar. Entonces nos produce gases. Pero en un yogur o en un queso, esa lactasa a las bacterias sí que le gusta. Entonces el azúcar se la comen enseguida y ya no queda casi. Por eso que está muy bien. Pero yo el queso, y además la señora que decía para los huesos, un montón de calcio, que es absorbible, porque a veces tomamos cosas de calcio que no se van a absorber. Y claro, todo lo que tenga, como decía Fausto, que ha dado una charla muy práctica y muy interesante, todo lo que tenga polifenoles, también nueces y todo lo que sean frutos rojos, pues para la microbiota fenomenal. ¿Y por qué nos volvemos más alérgicos ahora? Que comentaban por ahí, porque yo les he hablado de la barrera esa intestinal, que está formada por células, que son como cuadraditas, unas al lado del otro, pin, pin, pin. Cuando hay un problema de microbiota o esas células no tienen alimento suficiente, por eso hay estudios contrarios a lo del ayuno, Hay cosas que dicen que es bien y otros que dicen que no. Al que le vaya bien, estupendo. Al que no, es de los otros estudios. Entonces, cuando la microbiota no tiene que comer, tú cuando no comes, ¿qué te pasa? Porque tienes hambre y te encuentras peor, pues la microbiota le pasa igual y puede llegar a abrir barrera intestinal y cuando abre la barrera pasan cosas a nuestro organismo que nos dan alergia. Es la integridad de la barrera intestinal lo más importante que hay que conservar. Está recubierta de bacterias, por eso hay estudios que dicen que el ayuno no es bueno, que si decaen, o sea, lo contrario al SIBO, cuando decaen pueden llegar a abrir esa barrera, dejarla desprotegida. Y entonces pasa al torrente linfático, que tampoco os hemos hablado, o al torrente sanguíneo, cosas que no deberían pasar. Lo que nosotros comemos es para nutrirnos nosotros y nuestras bacterias. Comida variada. Y lo de los ritmos circadianos es que eso ya depende de nuestra hipófisis. Si se ha acostumbrado a producir melatonina cuando no toca, pues no dormimos. Los antibióticos. En mi caso, que yo tengo osteoporosis, pero los niveles de calcio los tengo perfectamente en sangre y la vitamina D también. No sé en qué... ¿Y qué comenta tu médico? Pues que tome un medicamento súper fuertísimo, que a día de hoy no lo he tomado, porque me da pánico. Entonces no sé yo dónde está el fallo, teniendo esos dos componentes bien. No soy experta, pero bueno, lo primero, hacer caso al médico. Igual cuando te sumes a un avión, que no preguntas al piloto si va rápido o despacio, al médico hay que hacerle caso. Probablemente, no sé, no soy experta en osteoporosis, pero también tiene unas causas genéticas, etcétera.
de fijación de calcio, entonces tendrás que recurrir al médico, sí. Y sí. Que a veces los médicos se pueden equivocar, como todos, pues porque esto no es tornillos, no son pruebas. Quizá en la charla lo único que les ha servido es para ver la complejidad que llevan todos estos estudios científicos, lo complicados que son, lo variables que somos, que tenemos 38 millones de células en nuestro organismo, más el mismo número de bacterias. No se habla de los virus, tenemos muchos virus. Los virus infectan a las bacterias también. Entonces, hay muchas veces que pues eso las matan. Se llaman bacteriófagos, las atacan y las matan. Es el mecanismo de regulación, ¿vale? A veces se usa como terapia, en vez de utilizar antibióticos a los que nos volvemos resistentes, o a los que se vuelven resistentes, las bacterias. Es un problema, sí, porque hay resistencias. Hace 2 años estuvo hasta Madonna ingresada 2 meses en la UBI en verano con una infección por una bacteria resistente. Al final dependes de tu sistema inmunitario para sobrevenir a la enfermedad. Pero por eso hay que cuidarlo, ese sistema inmunitario que viene también ligado con la microbiota que hay. Tú como veterinario que no podemos entender que nosotros nuestra prioridad no es curar, sino prevenir. Exactamente. Eso es lo mejor que yo lo digo cuando estamos clase a los médicos y tal, aunque soy veterinaria que le doy clase, no hay mejor cosa, y incluso con los niños, que se laven las manos, porque todo entra, nosotros no nos damos cuenta, pero nos tocamos la cara, los ojos, entonces tú tienes que coger una infección por el aire o porque te tocas, entonces lo mejor es lavarse las manos. Pero luego cuando hay una infección hay que tratarse también. El 70% de los antibióticos que se recetan en el mundo los recetan los veterinarios en las explotaciones, porque también hay que controlar las enfermedades animales. Pero ahora hay una restricción, sobre todo en Europa, del uso de antibióticos. Por eso se buscan estrategias alternativas, como es el control de la microbiota en el intestino animal, para que no se infecten, para que no tengan que darles antibióticos. Buenas, yo quería preguntar que últimamente he oído que es bueno para la microbiota el vinagre de manzana sin filtrar. No sé qué opinan ustedes de eso. ¿Cómo has dicho? ¿Las manzanas? El vinagre de manzana. Ah, el vinagre. De manzana sin filtrar. No sé. Ya, no sé. Para la microbiota lo que es bueno es, yo creo que comer de todo, que sea ultraprocesado lo mínimo posible. Yo comentaba la leche, alimentos básicos, etcétera. El vinagre de manzana es muy bueno porque la manzana en sí mismo es muy buena. Hay un refrán, que ya no me acuerdo, decía mi abuela, ¿no? El que come una manzana al día no visita al médico en su vida, ¿no? O algo así. ¿Había o no? Esa sapiencia popular está muy bien. Yo pregunto, ¿por qué el metabolismo nos cambia tanto una vez que llegamos a una determinada edad? Porque yo tengo entendido que el butirato, el propianato y el acetato se deja de producir, levaduras, el cuerpo deja de producir, fermentos, y entonces las mujeres nos liamos a engordar, a echar culo, a echar barriga, y es que eso no se puede parar, porque yo como incluso menos que cuando era joven, y claro, y mi energía es menor, y sigo engordando, y veo que cada día unos gramos más. Porque yo, por ejemplo, me he pesado por la noche cuando me acuesto, me peso por la mañana y he perdido 1 kilo por la noche dormida. Claro. Y digo, bueno, ¿y entonces por qué sigo engordando? Es que un día 200 gramos, otro día 300 y sigo comiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro metabolismo? ¿Que deja de funcionar a determinada edad? Esto fuera de mi profesión, voy a contestar. Hombre, nosotros, claro, envejecen nuestras células, envejece nuestro metabolismo. Decía un profesor mío que lo más importante que hay de un organismo son las hormonas. Entonces producimos otra serie diferente de hormonas, dejamos de producir una cosa porque nuestras células se hastían, se cansan, se envejecen. Nuestro metabolismo, nuestro estado hormonal cambia. Eso hace pues que se asimile más, o se deposite más la grasa en un sitio que en otro. Cambia porque envejecemos. Eso forma parte de la vida. No podemos mantenernos nuestras células intactas y nuevas, van envejeciendo y no las podemos reponer, por así decir, que es lo que haría falta, reponer. Pero sí que podemos alargar y hemos alargado mucho.
vamos, yo tengo, lo voy a decir, casi 52 años. Y cuando estuve en Sudamérica, claro, como ellos tienen otra, y fíjate, tienen alimentos naturales. Muchas veces dicen, no, ¿qué es esto natural? Bueno, o no, porque, a ver, ellos se extrañaban que yo tuviera 52 años, 51, 50 cuando fui. No tienes 50, porque hay una mujer de 50, era viejecita. Eso significa que nuestro estilo de vida, nuestras infecciones han disminuido, porque tenemos muchas veces infecciones subclínicas, que no las manifestamos, pero te quedas colonizado por bacterias, por virus, que van envejeciendo tus células. Y entonces llevas todo eso a cuestas. Y eso también te cambia, te envejece, en una palabra. Pero hemos desarrollado, pese a comer peor, ¿verdad? Vamos haciéndonos mejores. Tenemos mejor estado físico, ¿no? Con una edad ya adulta o mayor. Aunque tenemos que sobrellevar estas cosas que vienen con la edad. Efectivamente. La alimentación, como otras cosas, son negocios. Son negocios. Algunos son positivos en el sentido que, bien, la grasa de la leche se denostó en un pasado, ¿no? Mucho, porque contribuía a infartos de miocardio, a depósitos de grasa, que eso es cierto. O sea, nuestras venas, nuestras arterias se llenaban de grasa y no fluía la sangre y puedes sufrir un infarto. Entonces, pues leche desnatada. Pero la verdad es que conozco pocos veterinarios que beban leche desnatada. Todo el mundo bebe leche entera. Porque la grasa de la leche también es buena. ¿Por qué? Porque tiene ácidos grasos de cadena corta. Entonces, todo en su justa medida. Yo creo que Fausto, que lo ha hecho súper bien, ha comentado lo del equilibrio. La vida es un equilibrio. Tienes que equilibrar. O sea, no tienes que... O sea, todo lo que sea equilibrado va mejor que no una cosa o la otra. Entonces, y luego también lo que le venga, bueno, ya que hablabais de dietas, que yo ahí no soy experta, pero lo que te venga bien a ti. Hay gente que no puede tomar leche entera, pero otra gente sí. Sí, me da igual, que tienes puesto ahí, cuida tu estilo de vida y lo primero que tienes puesto es ejercicio regular. No hemos hablado de la importancia de la actividad física en el microbiota, como lo llaméis. Me gustaría que dijerais algo al respecto. Pues mira, pienso que la actividad física, lo primero a nivel emocional, mental, ya es algo importantísimo. Y hemos estado hablando todo el rato del eje cerebro-intestino. A lo mejor no es una repercusión directa en el intestino, pero indirectamente, como ya afecta a nivel mental, liberas esas endorfinas, liberas esa serotonina y todos esos receptores están en el intestino, ¿vale? Con lo cual va a ser algo directo e indirecto, creo que ambas dos. Y me atrevería a decir que a nivel deportivo el ejercicio de fuerza fundamental, yo diría 3 días a la semana, 100%. Ahí está también la salud ósea, la salud muscular, la salud mental, la salud en todos los sentidos, y hacer deporte en la naturaleza, porque al final la naturaleza creo que nos aporta más que unas simples vistas, nos aporta una energía, un contacto que al final también hacemos un intercambio de bacterias con ella. ¿De acuerdo? Totalmente. Ha dicho hormonas. El ejercicio libera hormonas fundamentales para el estado metabólico. No sé si hay alguna pregunta más. Seguro que ahora cuando terminemos os acercáis a alguno. Buenas tardes. En cuanto a los suplementos, preguntaba por la proteína, como tanto ahora a partir de los 50 la masa muscular, ¿es bueno tomarla o no? Depende de cada uno. Vale. Gracias. Gracias por la pregunta. La proteína, siempre acordaros de la palabra suplemento, chicos. Suplemento es cuando mediante una dieta equilibrada y completa no se llega a los requerimientos, ¿vale? Entonces, estamos dando mucha importancia a la proteína, pero se está viendo, porque esto está avanzando y cambia continuamente, que la proteína a lo mejor nos estamos pasando mucho, ¿vale? Que estamos diciendo 2 gramos por kilo de peso.
y a lo mejor con 1,2, no, a lo mejor no, es que con 1,2 estamos bien, ¿de acuerdo? Yo quizás haría más hincapié en esa creatina que mediante los alimentos cuesta mucho llegar hasta el aporte, o esos suplementos tipo magnesio, que es verdad que debido a la tendencia que tenemos alimentaria, se están perdiendo ese aporte de minerales por medio de la comida, ¿vale? La proteína, los que tenéis hijos o sobrinos que se meten los botes de proteína, ¿vale? ¿Es mala, es buena? Bueno, si es que es mejor comerte un filete, sinceramente, porque por lo menos lo disfrutas, ¿sabes? Pero que ese aporte de proteína cuando estás en algún momento de tu vida que estás más estresado, que no tienes ese tiempo de dedicarle a la cocina, puede ser interesante. O una persona mayor, en un momento también complicado, tipo oncológico, que a lo mejor es más complicado comer comida sólida, pues esa suplementación es muy importante para no llegar a un estado de caquexia o de pérdida de masa muscular, ¿de acuerdo? Mala no es, necesaria tampoco. Y por comentar lo que ha dicho él, un suplemento, eso me ha gustado, un suplemento es que algo te falta y lo necesitas incorporar, porque todo lo que te sobre, tu riñón tiene que expulsarlo y tu hígado tiene que metabolizarlo. ¿Para qué le vas a dar más trabajo? Luego se hace viejo. Tanto... ¿Y qué cuestan dinero? Ya, Perdemos dinero. Pues nada, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias por asistir y recordaros que gracias a nuestro equipo técnico, en una semana máximo, probablemente el lunes, tendréis subida en el campus María Zambrano en YouTube la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos y por esas preguntas tan interesantes. Muchas gracias.